un grupo de contribuyentes está venciendo la DJ entre marzo y abril y el otro grupo de contribuyentes está venciendo la DJ entre mayo y junio, así que hay que estar listos y preparados para eso. Y justamente por ello es que vamos a revisar aquello que no puede pasar a efectos de deducirlo para la renta anual y pues hay que tenerlo en consideración. Ahora bien, la ley del impuesto a la renta, correcto, que lo mencionamos aquí rápidamente, la ley del impuesto a la renta nos menciona cuáles son los gastos que no van a ser aceptados y algunos que son aceptados bajo ciertos criterios, bajo ciertos límites, ¿correcto? Ahora, la lista es amplia, pero vamos a tocar los más importantes, los más concurrentes, y vamos a partir de eso para poder explicar diversas casuísticas que se van presentando en las empresas día a día. Por ejemplo, los gastos personales y de sustento del contribuyente y de su familia son gastos no deducibles bajo ninguna circunstancia. Entonces, a veces acontece que los accionistas, los dueños de las empresas, creen que la empresa pues es su caja chica, ¿no? Entonces empiezan a tomar dinero para gastos netamente personales, una salida con su familia, unas vacaciones con su familia. Ese día por ahí vi pijamas para su familia, ¿no? Que son gastos no aceptados. Entonces, si yo detecto gastos personales y de sustento del contribuyente, no puedo tomar ese IGB y tampoco puedo tomar el gasto. O sea, no puedo tomar ni el IGB ni el gasto de esa factura que el contribuyente me ha proporcionado. Entonces, es muy importante que nosotros podamos dar lectura a todas las facturas que aparecen en el CIRE para poder saber si efectivamente el concepto es válido o no es válido, ¿correcto? Entonces, eso nos lleva a nosotros a explicar que existen dos tipos de gastos no aceptados por la SUNAT. Existen los gastos permanentes, como por ejemplo, que es un gasto que la SUNAT, repito, no lo va a aceptar bajo ninguna circunstancia. Y luego tenemos los gastos que son unos reparos temporales. Quiere decir que la SUNAT en este momento no te los va a aceptar, pero en alguna oportunidad sí. Entonces, por ahí que el público me dice, profesora, eso me interesa porque puede ser que que el 2025 no me lo permita, pero en 2026 ya me lo va a permitir. Excelente. Entonces, por esa razón es que hoy día vamos a revisar uno por uno cuáles son los gastos. Entonces, los gastos personales y de sustento del contribuyente son adición permanente, o sea, no me lo van a aceptar bajo ninguna circunstancia. Ahora, otro gasto que es una adición permanente son las multas, los recargos, los intereses moratorios y en general cualquier sanción que me pueda aplicar alguna entidad del sector público. Por ejemplo, yo le pregunto al público por aquí que veo conectado a Alexandra, a Conta, a iPhone, a Juliana, a Marisol, a Sandra, a Vivian. Yo le pregunto al público, por ejemplo, ¿quién me puede poner a mí una multa? ¿Quién me puede poner a mí una sanción? Por ejemplo, la policía me pueden poner una multa de tránsito por estacionarme mal, ¿correcto? A ver, quiero que el público me comente aquí en el chat qué otra entidad del Estado a mí me podría sancionar, aparte de, por ejemplo, la SUNAT, que obviamente me puede sancionar por declarar incorrectamente, por declarar datos falsos, etcétera. La policía, como les decía, me puede sancionar por estacionarme mal, por pasarme una luz roja, un carro de la empresa y la multa va hacia la empresa. ¿Qué otra entidad del Estado me pueda sancionar? A ver, dice por ejemplo la SUNAFIL, ¿verdad? La SUNAFIL me puede a mí multar por no tener a trabajadores en planilla, por no pagar la gratificación a tiempo, por no pagar la CTS a tiempo.
por no tener la ley de seguridad y salud en el trabajo, no tener implementada, etcétera, ¿no? Hay infracciones leves, hay infracciones graves y infracciones muy graves en materia laboral que son sancionadas en base al régimen laboral en el que nos encontremos y en base al número de trabajadores. Así que SUNAFIL nos podría multar. Y en el caso que SUNAFIL nos multe, ese es un gasto reparable, es un gasto no aceptado tributariamente porque así lo dice la ley del impuesto a la renta. Y por acá sus compañeros me siguen dando ejemplos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la municipalidad nos multa por un tema, por ejemplo, por un tema de que no tenemos alarma contra incendios, por ejemplo, que estamos operando sin licencia, ¿no? Es una causal para que la municipalidad nos multe y efectivamente esa multa es un gasto permanente, ¿no? El Indecopi, correcto, Chabelita, el Indecopi nos podría multar, por ejemplo, señores, por ofrecer un servicio que no cumplimos, ¿no? Por generar expectativas al cliente de un servicio que efectivamente no se llegó a realizar o no se llegó a prestar de forma idónea. Entonces, como ustedes habrán podido ver, la SUNAT no es la única entidad que a nosotros nos puede multar, que a nosotros nos puede sancionar. Hay diversidad de entidades del sector público nacional y si ellas nos llegaran a multar en algún momento, esa multa la vamos a registrar en la contabilidad porque, ojo, contablemente es un gasto para nosotros y hay que anotarlo en el libro diario, pero fin de año, al momento que hacemos la DJ anual, ese gasto lo tenemos que adicionar, lo tenemos que sumar a la base, como ya lo vamos a ver en breve, para sobre eso pagar impuesto a la renta. ¿Correcto? Por acá nos están mencionando algunos ejemplos y les agradezco a todos los que en este caso me han respondido. Por acá Carmen pregunta, ¿qué pasaría si se compra regalos para los hijos de los trabajadores? Dice Carmen. Ah, muy buena pregunta, Carmen. Bueno, en este caso, por ejemplo, podría ser el Día del Niño, ¿no? Por ejemplo, podría ser el Día del Niño o podría ser en este caso Navidad, ¿no? Y con motivo de fiestas navideñas es que se entrega un presente a los trabajadores, en este caso, que tienen hijos, ¿no? Ahora, la pregunta es, profesora, si yo como empresa le entrego el regalo a un hijo de un trabajador, en principio eso retiro de bienes. Para temas de IGB, eso es retiro de bienes. Ahora, a efectos de la deducibilidad del gasto, Carmen, lo que nosotros tendríamos que analizar es los criterios que vamos a evaluar aquí abajito, ¿no? Y eso se aplica para cualquier gasto que nosotros estemos revisando, ¿no? La fehaciencia es el primer término que nosotros tendremos que evaluar, la fehaciencia, es decir, antes de evaluar cualquier criterio como razonabilidad, generalidad, proporcionalidad, antes de evaluar cualquier criterio, primero evaluamos la fehaciencia, es decir, nosotros tenemos que demostrar que efectivamente entregamos regalos para los hijos de los trabajadores. O sea, y eso, profesora, ¿cómo usted lo demuestra? Perdón, eso nosotros lo demostramos pues con un acta, ¿no? Con un cargo en este caso. Entonces, con ese cargo nosotros podemos en este caso demostrar que le hemos entregado dichos regalos para los hijos de los trabajadores. Entonces, antes de evaluar, repito, cualquier criterio, tenemos que tener en cuenta lo que es la fehaciencia, ¿ya? Ahora, lo otro que nosotros tendríamos que evaluar, y vamos en ese orden, es el tema de la causalidad, ¿no? Profesora, regalar obsequios, ¿ya? O sea, regalar obsequios es un gasto causal, ¿no? Eso es lo que ya nosotros tenemos la fehaciencia, tenemos el cargo mediante el cual nosotros hemos, en este caso, demostrado que los regalos efectivamente los hemos entregado. Ahora, ¿qué pasaría en este caso si nosotros evaluamos lo que es el criterio de la causalidad?
Entregarle a nosotros, entregarle regalos, que ojo, nosotros se lo entregamos en este caso al trabajador, ¿correcto? Y él le entrega a su hijo, entendiéndose que él no usa el regalo entre comillas, ¿no? Pero básicamente es un regalo que yo se lo estoy proporcionando al trabajador, ya sea la canasta navideña, ya sea un panetón, ya sea un regalo, en fin. Eso es causal. ¿Y qué significa causalidad? Fíjese, el criterio de causalidad significa de que el gasto tiene que estar relacionado con el mantenimiento de la fuente productora o con la generación de ingresos grabados. Entonces, en buena cuenta, regalarle algo al trabajador, una canasta, llámese una canasta, un panetón, un juguete, ¿es un gasto causal para la empresa? Y la respuesta es que sí, ¿no? Ya se ha demostrado, hay varias RTFs que demuestran que entregarle al trabajador, en comillas, entre comillas, aumenta su productividad, aumenta su, digámoslo así, la relación, el vínculo que tiene con la empresa. Por eso yo me atrevería a decir a quien me hizo la pregunta, que perdone, no me acuerdo quién fue. Primero, demostrar que se entregó el producto, eso es lo primero que debemos hacer. Segundo, está demostrado la causalidad. Y luego viene otro tema muy importante, la generalidad, ¿correcto? Porque, profesora, ¿qué pasa si yo solamente le entrego regalos o canastas o panetones a, no lo sé, a la sobrina del dueño, ¿no? Pero no le entrego a los demás trabajadores. Entonces, ojo, se da cuenta cómo cuando yo analizo un gasto, no solamente hablo del concepto, ¿correcto? El concepto solamente es uno de los criterios que hay que analizar. Hay que evaluar los otros principios que le he mencionado y uno muy importante por el cual se puede caer un gasto es la generalidad. La pregunta es, profesora, ¿qué significa generalidad? Significa que yo debo entregarle canastas, que yo debo entregarle juguetes a todos los trabajadores que tengan hijos. No necesariamente, la generalidad es un criterio que se aplica a ciertos rangos, digámoslo así, que cumplen con alguna condición en particular. Por ejemplo, yo le voy a dar canastas a todos mis vendedores, ¿correcto? A todos mis vendedores y estoy cumpliendo con la generalidad porque estoy entregándole a ese rango, a esa base de la empresa. De principio hay que partir por ese lado. ¿Ya? Entonces, habría que analizar ahí a quienes se les ha dado regalos, a quienes se les ha dado canastas, para evaluar si se cumple con el principio de generalidad, porque, por ejemplo, podría caerse el gasto porque yo le entrego a algunos vendedores y a otros no les entrego. ¿Bajo qué criterio hago eso? ¿Puedo yo tener los cargos de entrega? ¿Puedo yo tener la causalidad del gasto? Pero si no cumplo o si no demuestro yo la generalidad, ese gasto se cae. ¿Correcto? Entonces, estimada, si usted cumple con todos los criterios que he mencionado, ese gasto es deducible. ¿Ya? Ese gasto es deducible y también habría que evaluar por ahí, chicos, lo que es la normalidad, la razonabilidad del gasto. Pues una cosa es gastar en un juguete de 100 soles y otra muy diferente es gastar en un juguete de 5.000 soles, ¿no? Por lo tanto, la entrega de juguetes como tal es un concepto muy amplio y esa misma lógica aplica para todos los gastos que nosotros tenemos que evaluar dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, he tomado ese ejemplo para poder hablarles sobre los criterios que ya les he mencionado: fehaciencia, causalidad, generalidad, razonabilidad, normalidad. Nosotros tenemos que evaluarlo para efectos de determinar si es deducible o no es deducible a efectos del impuesto a la renta, ¿ya? Avancemos, chicos, un poquito más, por favor, para que el tiempo no me quede corto. Vamos a hablar acerca de otro tipo de gasto mencionado en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Y el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta nos habla acerca de las donaciones.
donaciones o cualquier otro acto de liberalidad. En principio, señores, las donaciones son gastos reparables, ¿no? O sea, la regla general es que una donación es reparable a menos que se cumpla lo dispuesto en el artículo 37, inciso X de la ley del impuesto a la renta. Entonces, la regla general es que las donaciones son reparos. Sin embargo, si cumples con los criterios del artículo 37, pueden ser deducibles. Profesora, ¿y qué tengo que hacer yo para que una donación sea deducible? Primero, tienes que entregarle a una entidad perceptora de donaciones. Quiere decir que no cualquier entidad que te mande un documento significa que esa es una entidad perceptora. Para yo como entidad calificar como entidad perceptora de donaciones, tengo que estar en una lista. Tengo que, entre comillas, postular para ser una entidad perceptora de donaciones. Y si yo no lo soy, la donación que me van a dar a mí es un gasto no deducible. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú colaboras con un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero ese equipo de fútbol no está formalizado, mucho menos tiene un RUC y no está calificado por SUNAT como una entidad perceptora de donaciones. Entonces, si es así, entonces ese gasto no es deducible. Ahora, ¿qué pasa si yo le entrego una donación a una entidad religiosa que sí está inscrita como entidad perceptora, que me da mi constancia de donación? Entonces ahí ya la situación es diferente porque ese gasto, gracias a esa formalidad, se convierte en un gasto deducible. Entonces, si usted quiere como empresa realizar algún tipo de donación, tiene que evaluar si se cumplen los criterios del inciso X del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. ¿Ya? Ahora, otro gasto que la SUNAT no lo va a aceptar bajo ninguna circunstancia y que se convierte en un gasto permanente, en un reparo permanente, es aquel gasto que no está sustentado con un comprobante de pago o cuyo documento no cumple con las características de un comprobante pago. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy una empresa de transportes y en este caso tengo que arreglar una llanta que se me ha quedado en el camino, que se ha reventado la llanta? El señor llantero no maneja boleta, no maneja factura, no maneja recibo por honorarios y me da una nota de venta o me da un recibo de egresos. Me cobró 200 soles y ahora la pregunta es, profesora, ¿y yo cómo hago para tomar ese gasto? No va a poder tomarlo, porque al estar sustentado en un recibito, por decirlo menos, eso no es un gasto deducible porque no cumple con las características dispuestas en el reglamento de comprobantes de pago. Entonces, si usted tiene algunos gastos sustentados en recibo de egresos, en notas de pedido, en tickets sin sustento tributario, esos gastos los anota en la contabilidad porque efectivamente la empresa ha incurrido en el gasto. Sin embargo, a efectos tributarios tiene que adicionarlo, tiene que sumar a la base ese monto para pagar impuesto a la renta por ello. Y por último, si es que el proveedor al que tú le estás comprando no ha habido o está de baja en el RUC, ese documento, ese comprobante no te va a permitir sustentar costo-gasto para efectos tributarios. Hoy en día, la mayoría de sistemas contables está ya interconectado con la SUNAT y te alerta cuando tienes algún comprobante de algún proveedor que está como no ha habido o que está en este caso de baja, ¿ya? Para que no cometas ese error. Entonces, hay que tener mucho cuidado con quienes nosotros compramos. Recuerde que el 31 de diciembre del 2025, la SUNAT ha ampliado la lista ya de contribuyentes que no tienen capacidad operativa. Cada vez la lista es mayor y esos gastos, si es que tú le has comprado a esos contribuyentes, esos gastos tampoco te permiten deducir impuesto a la renta, ¿ya? Vamos a ver algunas preguntas
que el público me está haciendo por aquí, por el chat, chicos. Solamente un par de preguntas para seguir con el otro tema, ¿ya? Dice, otras multas que no sean entidades del Estado, ¿sí serían gastos aceptados? Pregunta Vivian. Bueno, la norma, estimada Vivian, nos habla, como lo hemos podido ver aquí al frente, nos habla de sector público nacional, ¿ya? No nos habla de sector privado. Por lo tanto, tendría usted que darme el ejemplo en particular para poder evaluar si efectivamente eso es o no es un gasto deducible, ¿no? Porque la norma, repito, nos habla específicamente del sector público nacional. Ya, pero buena su pregunta, interesante la pregunta, dice Raúl, buenos días con todos. Muy buenos días, estimado Raúl, con todos ustedes, ¿ya? Dice, en caso tenga una multa con la municipalidad por licencia de autorización para el negocio, entiendo que la multa es por no tener licencia de autorización, licencia de funcionamiento al momento de la fiscalización. ¿La debo pagar de forma inmediata o dejarla a fin de año tal como usted sugiere? No, yo no estoy sugiriendo que dejemos las multas para pagarlas fin de año. El tema de si usted lo paga o espera una amnistía, no estoy hablando específicamente de en qué momento pagar la multa. Lo que yo le estoy comentando es cuando usted la cancele, ese tipo de gasto no va a ser deducible a efectos de impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, normalmente las municipalidades te dan algún tipo de rebaja cuando tú lo pagas de manera más inmediata o, en este caso, fin de año, hacen amnistía para los intereses devengados por el no pago de la multa, ¿no? Pero no, yo no le estoy hablando si debe o no debe pagar. Lo que yo le estoy diciendo es cómo trabajar, cómo tratar la multa a efectos de verificar si es deducible o no es deducible para impuesto a la renta, ¿ya, estimado Enrique? Dice Javier, ¿qué pasa si el gerente compra con factura gastos personales? Aparecen en el CIRE. Javier, el hecho que una factura aparezca en el CIRE no significa de que usted la va a aceptar, ¿correcto? O sea, tú ves en este caso la factura, pero si en el CIRE te aparecen 200 facturas, no significa que tú vas a aceptar las 200. Tienes que aceptar aquellas que cumplen con los requisitos formales y sustanciales para la toma del crédito fiscal. ¿Estamos de acuerdo, Javier? Entonces, tú no puedes tomar el IGB, no debes tomar el IGB de facturas que están relacionadas con gastos personales. Eso en principio, estimado Javier. En segundo, esas facturas debes excluirlas de tu CIRE para no anotarlas, ¿ya? Y en el peor de los casos, llegaras a anotarla en tu CIRE, no debes tomarla como base para tu PDT 621. Ahora, ¿qué pasaría, dice Javier? ¿Qué pasaría porque ese dinero ha salido de la empresa? Entonces, ¿qué pasaría con esa salida de dinero? ¿Cómo yo la voy a registrar contablemente? Ahí lo que tiene que hacer usted es registrarlo por libro diario, ese gasto contra bancos o contra caja, no sé cómo habrá salido ese dinero, pero recuerde también, Javier, recuerde que el gerente, los dueños, no pueden estar sacando dinero para temas personales, ¿ya? No nos olvidemos de la distribución indirecta de dividendos, que básicamente en cristiano lo que quiere decir es que si la SUNA detecta que hay salidas de dinero que no tienen sustento, ¿ya? O que han sido para gastos personales, te puede aplicar la tasa del 5% por distribución indirecta. Entonces, lo que yo recomiendo, Javier, primero,
que dejen de hacer eso, o sea, dejen de estar sacando facturas para gastos personales. Si el gerente o el dueño, quien sea la persona, necesita dinero, tiene que ponerse un sueldo, tiene que asignarse un sueldo para con ese sueldo poder asumir sus gastos personales. Si no le alcanza el sueldo, podríamos ver otra manera, no lo sé, que alquile su carro a la empresa, que alquile un local a la empresa, alguna forma de poder sacar ese dinero limpio, sin tener, en este caso, que sacarlo como temas personales, ¿ya? Esa es mi recomendación, Javier, de aquí para el futuro, para que en el 2026 puedan trabajar limpia la contabilidad, ¿ya? Buenos días. ¿Las compras personales se deben registrar en el libro diario sin el IGB? Deberían registrarse con todo IGB de negocios para que le pueda cuadrar la cuenta 10 y todo ello sería un gasto reparable, ¿ya? Estoy respondiendo alguna de sus preguntas. Dice, ¿y los regalos que son gastos de representación? Dice Carmen, a ver. Existen dos tipos de gastos. Bueno, existen varios tipos, ¿ya? Pero vamos a hablar ahorita rápidamente de lo que Carmen menciona, lo que son los gastos de representación y lo que son los gastos de recreación. ¿Qué se conoce como gasto de representación? Aquellos gastos en los cuales incurre la empresa justamente para representar a su empresa externamente, ¿no? Por ejemplo, yo me quiero reunir con un cliente, ¿ya? Eso es un gasto de representación. Yo quiero darle un regalo a mis clientes, a mis proveedores, eso es un gasto de representación. Entonces, esos gastos de representación tienen un límite, es el 0.5% de los ingresos. Entonces, hay que evaluar eso para verificar si es deducible o no. ¿Ya, estimada Carmen? Dice, en caso que la empresa prepare chocolates o prepare chocolatadas, entregue regalos y se le entrega como donación a comunidades con un acta simple para que sea una donación válida, estimada Carla, para que sea una donación válida, a quien tú le estés entregando tiene que ser una entidad perceptora de donaciones o una entidad del Estado, una municipalidad, un gobierno regional, etcétera. Si no se cumplen con esos criterios, por más que sea un acto de buena fe, ¿verdad? No es un gasto deducible, estimada Carla, ¿ya? A ver, un par de preguntas más, chicos, y avanzamos porque tenemos que verificar, ¿ya? En la entrega de regalos se debe emitir boleta. Estimado, todo lo que es retiro de bienes tiene que emitirse un comprobante de pago, que en este caso es una boleta como transferencia gratuita para que se reconozca el IGB generado, ¿no? El retiro de bienes, estimados, es una forma de reintegrar el IGB. Es una forma de anular el IGB tomado por la factura, en este caso, en la cual tú compraste esos regalos, ¿ya? Los agasajos a los trabajadores o administradores, eso es un gasto de recreación, estimada Chabelita, y será deducible en la medida que no supere también el 0.5% de los ingresos. Yo le recomiendo que tanto para los gastos de representación como para los gastos de recreación tenga un cuadro, tenga una tabla donde vaya llevando el control de todos los gastos que ha tenido por esos conceptos mes a mes. ¿Ya, chicos? Mes a mes. Entonces, haciendo un stop a las preguntas, vamos nosotros a seguir viendo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos, valga la redundancia, aquí tenemos algunos ejemplos de ciertos gastos. Por ejemplo, el gerente decide comprarle polos deportivos a los vecinos de su cuadra y para eso gasta 900 más IGB. Entonces, son vecinos de su cuadra. Son personas que no están formalizadas como una asociación y que mucho menos son entidades perceptoras de donaciones, por lo tanto es un gasto reparable, ¿ya? Y es un reparo permanente, porque no lo va a aceptar la SUNAT ni ahora, pues ni nunca, ¿ya? Ahora,
La administradora decide comprar un frigobar para que los trabajadores puedan congelar sus bebidas y trabajar a gusto, ¿ya? Entonces, profesora, el hecho de que yo compre un frigobar no necesariamente tiene que ser un gasto reparable, ¿no? Porque, a ver, puede ser efectivamente que el gerente haya comprado un frigobar para su casa, que eso es un gasto permanente, y puede ser que el frigobar no sea para su casa, sino sea para la propia empresa, para que los trabajadores ahí puedan guardar sus alimentos, quizás aquellos que almuerzan en el trabajo, pero en el verano esos alimentos por el propio calor se pueden echar a perder. Entonces, el hecho que tú veas en la contabilidad un televisor, un frigobar, una hervidora, no significa por el concepto propiamente dicho que sea un gasto permanente, que sea un gasto no deducible. Siempre nosotros tenemos que evaluar para qué se ha hecho la compra. ¿Correcto? ¿Para qué se ha hecho la compra? La razón de ser de la compra. Y en base a eso tomamos la decisión si es deducible o no, ¿ya? Ahora, la SUNAT me pone una multa por declarar datos falsos. Eso es un reparo permanente, ¿cierto? Porque hemos dicho que las sanciones de SUNAT son gastos no deducibles, ¿ya? La llanta del carro se malogró y el señor nos dio un recibo simple. Hemos dicho que los recibos simples que no cumplen con los criterios del comprobante pago son gastos reparables, ¿ya? Una empresa decide comprar una PC, pero nos damos cuenta que el proveedor está de baja en la SUNAT. Hemos visto que los que están de baja o los que están como no habidos son gastos reparables, ¿ya? Entonces, ¿qué significa, estimados, que un gasto sea reparable? Mire, rápidamente, y con esto acabo este tema, ¿ya? Rápidamente miremos esta empresa, mire. Esta empresa tiene ingresos, esta empresa tiene gastos y tiene una utilidad de 15.430. Pero ojo, esta es una utilidad netamente contable, porque la utilidad o la pérdida contable básicamente es determinar lo que tengo anotado en mi libro diario y con eso ver si tengo utilidad o pérdida. Sin embargo, cuando nosotros calculamos correctamente el impuesto a la renta, nosotros no podríamos calcular el impuesto a la renta sobre la base contable, que son 15.430. Yo debo calcular la utilidad en base a, el impuesto a la renta, perdón, en base a la utilidad tributaria. Profesora, ¿y cómo llego yo de la utilidad contable a la utilidad tributaria? Usted llega de una base a la otra mediante las adiciones y las deducciones. Las adiciones son todos aquellos gastos que la SUNAT no te va a aceptar. Ya hemos dado algunos ejemplos de ello, que por ejemplo, para este caso en particular, acá lo tenemos, son 3.370, que son los gastos no aceptados, ¿correcto? Y por lo tanto, quiero que vean en este caso cómo la empresa va a pagar un impuesto a la renta ya no sobre una base de 15.430, sino ahora sobre la nueva base, que es una base ya tributaria, que es mayor, que son 18.800. Entonces, démonos cuenta, por favor, que cuando tú haces adiciones y deducciones, normalmente terminas pagando más impuesto a la renta, que también podría ser menos, es correcto, va a depender mucho, pero normalmente pagas más impuesto a la renta. Entonces, este 2025 que usted va a cerrarlo, usted debería determinar cuáles son los gastos no aceptados para sobre eso pagar impuesto a la renta. ¿Y chicos? Pagar impuesto a la renta. A ver, sigo respondiendo un par de preguntas, ¿ya? Dice, el principio de generalidad podría ser reforzado o podría estar reflejado en políticas. Es correcto, Javier. El criterio de generalidad, el principio de generalidad, nosotros deberíamos sustentarlo en políticas empresariales, pero evidentemente las políticas también tienen que estar bien hechas, ¿no? Por ejemplo, el hecho que tú, bajo el criterio de generalidad,
tú digas, no, es que mi política solamente es entregarle regalos a los vendedores más antiguos, pero no a los nuevos. Así, o sea, esa puede ser tu política interna, ¿correcto? Pero habría que ver si luego la SUNAT no está muy de acuerdo con tu política. Entonces, la idea es que bajo el criterio de generalidad se cumplan con ciertos criterios que además de ser generales, sean también razonables, ¿ya? Para justamente evitar reparos, ¿ya? Demostraría con una declaración jurada que recibieron regalos. Sí, claro, puede ser un cargo de entrega donde firme la persona que ha recibido el regalo, la fecha, la hora y pues su firma, ¿no? Y esa lista, ese cargo la anexa detrás de la factura. Esa puede ser una evidencia para demostrar la fehaciencia del gasto, ¿ya? ¿Y cómo sé que la institución es una entidad perceptora de donaciones? Estimada Lidia, hay una lista, hay un reporte, ¿correcto? Usted puede buscar ahí lista de entidades perceptoras de donaciones y le van a salir todas las entidades que están acreditadas para ello. ¿Ya, chicos? Entonces, ahorita que ya estamos a portas de acabar el año 2025, o sea, cerrarlo contable y tributariamente, yo les recomiendo que puedan analizar todos los gastos no aceptados para evitar tomar aquellos que la SUNA en una fisca nos pueda a nosotros reparar, a nosotros nos pueda observar, ¿ya? Entonces, obviamente, chicos, ese es un tema más amplio, ese es un tema más complejo. Hemos tratado de abordar, digámoslo así, lo mejor que podríamos hacer en una hora, pero ya en el curso completo vamos a definitivamente a ver más ejemplos, a ver más casos, para nosotros poder tenerlo en consideración, ¿ya? Ahora, en estos momentos voy a atacar otro punto que es importante también, y es acerca de las detracciones, ¿ya? Mire, ve, las detracciones es un sistema de pago adelantado del IGB que lo que busca es que en este caso se pueda ahorrar, entre comillas, un porcentaje de la venta para que con ese dinero tú puedas pagar intereses, tributos, multas, ¿ya? Eso es la detracción, es un sistema que ha sido creado y que, por cierto, ha funcionado relativamente bien para que ciertos productos, para que ciertos servicios, al estar afectos a detracción, se le descuente un porcentaje y con ese monto, repito, que yo voy acumulando en mi estado de cuenta del Banco de la Nación, con ese monto yo pueda pagar multas, intereses, tributos, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto al público, si yo realizo, si yo formo una empresa de ingeniería, yo me dedico a brindar el servicio de ingeniería, me dedico a realizar lo que son planos, ¿ya? Me dedico a todo ese tema, a todo ese rubro. Yo le pregunto al público aquí presente, ¿qué tipo de compras yo como empresa podría tener si yo me dedico a brindar servicios de consultoría, a realizar planos, a por ahí a hacer proyectos en AutoCAD y demás? Voy a tener ventas, eso está claro, pero ¿qué tipo de compras puedo tener? A ver, ¿qué me dice el público aquí abajo en el chat? Por ejemplo, podría yo comprar papel bond, ¿no? Podría comprar tintas, por ahí que podría comprar un plotter, podría comprar yo pues computadoras, ¿no? A ver, ¿quién más me da algún ejemplo aquí abajo sobre qué tipo de gastos yo podría tener al ser una empresa de ingeniería, de arquitectura, más o menos de ese rubro? A ver, ¿qué me dice el público? Puedo tener un software, ¿no? Puedo tener un sistema. Puede ser que yo alquile mi local y yo le alquile a una empresa y esta me dé una factura, ¿no? Útiles de oficina, ¿cierto? Pero más allá de eso, yo voy a tener poco IGB de compras, voy a tener poco crédito fiscal por el propio giro de negocio que yo tengo, ¿correcto? Entonces,
ahí la situación se me complica porque fin de mes, antes de que se creara el sistema de detracciones, fin de mes, pues las empresas estaban como locas buscando facturas porque el IGB le salía altísimo, ¿no? ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando tu cliente te paga, tú recibes todo en tu cuenta bancaria. Y al recibir todo en tu cuenta bancaria, tú lo crees, ya lo crees prácticamente tuyo, ¿no? Y tú dispones de ese dinero. Cuando llega el momento de pagar impuestos, como ese dinero estuvo en tu cuenta corriente, en tu cuenta normal, ese dinero pues ya no está, tú lo utilizaste para otros temas. Y es ahí donde las empresas pues se alocaban para buscar facturas y así poder bajar el IGB a pagar. Ahora, con el sistema de detracciones ya no debería suceder eso. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, mi cliente a mí me va a descontar básicamente el 12% del total de mi factura y ese dinero no me lo va a depositar en mi cuenta BCP, no me lo va a depositar en mi cuenta BBVA, me lo va a depositar en mi cuenta Banco de la Nación y con ese dinero yo ya voy a poder pagar mis impuestos. Entonces, ¿qué es lo que busca este sistema? Ese sistema busca que no todo entre a tu cuenta corriente para que una parte pueda entrar a tu cuenta de Banco de la Nación y ya a fin de mes ese dinero tú ya lo tengas como un ahorro para poder pagar tus impuestos, ¿ya? Entonces, para eso funciona el sistema de detracciones aquí en el país, que por cierto es un sistema que ha querido ser copiado por otros países porque se ha visto que sí ha funcionado, ¿ya? Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que evaluar que existen diversos porcentajes, por ejemplo, 12% para contabilidad, para asesoría jurídica, para lo que es servicios de ingeniería, ¿ya? Mantenimiento y reparación, 12%, intermediación laboral, 12%, demás servicios grabados con el IGB, 12%, ¿correcto? Contratos de construcción, 4%, transporte de personas, 10%, alquileres, 10%, fabricación de bienes por encargo, 10%, comisión mercantil, 10%. Y tenemos por aquí algunos bienes que están también afectos a detracción, por ejemplo, la leche, por ejemplo, la páprica, por ejemplo, la caña de azúcar, ¿ya? Y también los bienes que están exonerados del IGB, también si la factura supera los 700 soles, se le aplica una detracción del 1.5%. Entonces nosotros tenemos que revisar las tablas para verificar, en este caso, si es que el producto o el servicio está afecto a detracción. Entonces, primero entendemos que en una detracción existe un proveedor y existe un adquiriente, ¿correcto? Segundo, hay que también verificar qué porcentaje está afecto la factura. ¿A qué porcentaje está afecto? ¿Al 10%, al 4%, al 12%? Porque acabamos de ver que no es un porcentaje fijo. Ahora, también hemos visto que no todas las facturas están afectadas. Si la factura casi siempre es mayor a 700 soles, esta afecta a detracción si es que tiene alguno de los conceptos que he mencionado. Pero podría suceder, en el caso, por ejemplo, de transporte de carga, hablamos de 400 soles, ¿no? Pero bueno, básicamente es importante el tema de la detracción, chicos, porque para yo poder tomar el crédito fiscal, tengo que haber pagado la detracción. Tiene que estar pagada la detracción hasta el 5º día hábil del mes siguiente. Si no se ha cumplido con eso, no podré tomar el crédito fiscal en ese periodo hasta que yo lo regularice, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer la detracción para nosotros poder identificar cuándo una factura está afecta a detracción. ¿De chicos?
Ya, por acá me han estado respondiendo, puede ser pintura, puede ser, claro, pero los honorarios como tal normalmente está sustentado con recibo por honorarios y eso no nos da crédito fiscal, lo cual puede ser un problema, entre comillas, para los dueños de este tipo de empresas, ¿ya? Sí, justamente acá Nancy le estaba mencionando el monto de los 400, que es para una situación en particular, ¿ya? Dice que cuando uno realiza servicios contables hay que hacer detracción. Ana, si tú emites una factura por servicios contables, eso está calificado dentro de otros servicios empresariales. Acá te puedo mencionar otros servicios empresariales, actividades de contabilidad, teneduría de libros, 12%. Si la factura supera los 700 soles, tiene que estar afecta a una detracción del 12%, ¿correcto? Se pagó el 12 de diciembre, dice Ana. La detracción, ¿eso le vale a un cliente? Ana, si la factura era de noviembre y la detracción se pagó el 12 de diciembre, el cliente no podrá tomar el crédito fiscal en noviembre, porque para que el cliente pueda tomar el crédito fiscal en noviembre, tiene que esa factura haber sido pagada básicamente hasta el 5 de diciembre. ¿Ya? Y como eso no ha sucedido, entonces yo tengo que tomarla recién en diciembre. Lo que le sugiero es que en noviembre lo excluya del CIRE para que cuadre y en diciembre ya anota esa factura. Recuerde que ahora con el CIRE ya no es obligatorio registrar la fecha de pago de la detracción ni la constancia de la detracción, ya no es obligatorio hacerlo, ¿ya? Pero no pierde el crédito, simplemente lo va a diferir para diciembre, ¿ya? Dice, ¿estaría mal registrar una factura de gastos del dueño en el registro de compras, mandando la base a cuenta de gastos reparables o tiene que ser por diario? No, eso tiene que ser por libro diario. A ver, estimada Vivian, para todos, el registro de compras y el registro de ventas son registros netamente tributarios que a nosotros nos ayudan para determinar el débito fiscal, en el caso del registro de ventas, y el crédito fiscal en el caso del registro de compras, ¿ya? En este caso, como esa factura no te permite tomar crédito fiscal, no lo anotas en el registro de compras, ¿ya? Normalmente lo que hacen los sistemas contables es mostrarte el módulo de compras, ¿ya? Mostrarte, entre comillas, el módulo de compras, pero en realidad eso tiene un asiento en el libro diario, ¿ya? Entonces, finalmente termina registrándose en el libro diario, ¿ya? Correcto, 5 primeros días hábiles del mes siguiente como máximo para poder pagar la detracción. Dice Daniel, hola, tengo una factura de 5,000 soles, pero se emitió una nota de crédito por 1,500. ¿Por cuánto pagaría la detracción? Por la diferencia, estimado Daniel, por la diferencia, ¿ya? Dice, Miss, una consulta, una factura de electricidad, ¿a qué detracción aplicaría? Estimado 134764, depende. Es que el servicio de electricidad estimada es un servicio muy amplio. Mire, ve, el servicio de electricidad podría encajar aquí, donde dice mantenimiento y reparación de bienes muebles, ¿ya? Pero el servicio de electricidad también podría encajar acá, donde dice actividades de construcción. Entonces, va a depender a
quién le está brindando el servicio de electricidad y cómo está brindando el servicio de electricidad para determinar si esta afecta al 4 o si esta afecta al 12%. Entonces yo le recomiendo que revise artículo 3 de la ley del IGB para determinar si el mantenimiento se está haciendo a bienes muebles o se está haciendo a edificaciones que allí calificaría como una actividad de construcción, ¿ya? Dice, ¿qué pasa si una factura no está detallada la detracción, pero se pagó la detracción en el mes y se consideró como gasto? ¿No habría implicancia? Ah, perfecto. Estimado John, lo importante es que la detracción esté pagada, ¿ya? Obviamente sería ideal que en la factura esté detallada la detracción, el porcentaje, el concepto, ¿ya? Pero lo más importante es que la detracción esté pagada, ¿ya? Ahora, también, al menos en observación, se podría en este caso colocar, ¿ya? Ahora, también podría usted realizar una nota de crédito con monto cero, solamente para que en el ítem de observación al menos coloque la cuenta de detracciones, el porcentaje, el concepto para estar 100% seguros, pero lo más importante es que la detracción esté cancelada dentro de los plazos con los códigos correctos, ¿ya? Estoy leyendo, chicos, sus preguntas por acá, ¿ya? Dice por aquí, según el régimen tributario por cada tipo de empresa, la norma contempla escalas por donaciones de forma general o individual. Estimado Eloy, la norma tributaria, básicamente la ley del impuesto a la renta que le voy a mostrar en breve, ¿ya? No contempla un porcentaje por régimen tributario como tal, ¿ya? Lo que hace básicamente la norma es darnos un monto máximo a deducir, independientemente si eres régimen MIPE tributario o si eres régimen general, ¿ya? Y lo máximo es el 10% de la renta neta. Seas MIPE o sea general, siempre y cuando cumplas con todos los requisitos, eso es lo máximo que tú podrías deducir, ¿ya? A ver, sigo leyendo, chicos, alguna de sus preguntas por aquí. ¿Ya? Entonces, mire, hoy día hemos hablado de gastos no deducibles, les he dado ejemplos, hemos hablado de los principios, hemos dado respuesta a alguna de sus preguntas, hemos hablado también de las detracciones, por aquí me han hecho algunas consultas también que he estado respondiendo. Dice, los 5 días hábiles aplica igual si la factura es al contado. Lourdes, si la factura es al contado, al momento que haces el pago, deberías pagar la detracción, pero como máximo tienes 5 días hábiles del mes siguiente. O sea, en el momento en el que pagas, en ese momento nace la obligación de pagar la detracción, pero podrías prolongarlo hasta el 5.º día hábil del mes siguiente, ¿correcto? Y chicos, entonces dice, una factura que no es deducible, ¿cómo se registra? Por el diario. No, tendrías que hacerlo en un solo asiento, estimado Samuel. No vas a separar el IGB, ya que el IGB no es deducible, por lo tanto, todo lo registras en una 65 o en una 63, dependiendo del tipo de gasto que tú estés tomando, ¿ya? No sé qué tipo de gasto será, pero con todo IGB, porque nada es deducible, ¿correcto? Ya, dice, si una empresa es de servicio, no tiene costo de venta. Estimada Carmen, si una empresa es de servicio, no tiene costo de venta, o sea, no tiene una 69.1, pero sí tiene una 69, si no me equivoco, es 69.3. Déjeme revisar Plan Contable 2019, costo del servicio, ¿ya? Ahí lo que se hace, estimada Carmen,
Cuando tienes una empresa del servicio, lo que haces es llevar el costo a una 92 y luego eso terminas reconociéndolo en una 71, ¿ya? Y en una 69, ahorita les estoy mostrando aquí el plan contable, chicos, aquí. A ver, espérese. Sí, 69.3, servicios terminados, ¿ya? Mire, ve, ahorita le muestro aquí, estoy revisando el plan contable. Aquí lo tenemos, mire, 69.3 servicios terminados, ¿no? Para darle un pequeño ejemplo, estimado Carmen, tengo una empresa de transportes. Esta empresa de transportes tiene un costo, combustible, llantas, repuestos, depreciación, peajes, seguros, choferes, ¿cierto? Todo lo que sea costo, es decir, todo aquello que esté relacionado a la prestación del servicio, contablemente lo llevo a una cuenta 92, ¿ya? Mes a mes voy a ir registrando todo a una cuenta 92. Fin de año, esa 92 va a pasar a una cuenta, prácticamente a una cuenta 69.3, para determinar el costo del servicio y eso es lo que yo voy a terminar declarando en la DJ anual, porque recuerda que ellos no podrían tener un costo de ventas porque el costo de ventas es cuando tú compras y vendes. En este caso, ellos venden un intangible, venden un servicio, y estimada Carmen. Chicos, para mí ha sido un total placer escribir a todos y responderle a casi todos. He visto por ahí que han quedado algunas preguntas, pero es casi imposible responder todas en una clase modelo. Dice Marixa, buen día. Cuando no se paga la detracción, ¿no se puede usar el crédito fiscal? No, recuerda Marixa, el crédito fiscal es básicamente para el adquiriente, ¿correcto? El crédito fiscal solamente afecta a una de las partes. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo mi empresa, ¿correcto? De contabilidad. Yo tengo mi empresa de contabilidad. Yo le brindo un servicio contable a Focaen, ¿correcto? Focaen es mi cliente y yo soy el proveedor. Yo le emito una factura Focaen por 1.000 soles más IGB por el servicio de auditoría, por ejemplo. Para que Focaen pueda utilizar mi factura contable, tiene que pagar la detracción dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente. Por lo tanto, si no se paga la detracción, ¿a quién afecta? ¿A mí como proveedor? No, a mí no me afecta, porque yo reconozco mi débito fiscal como corresponde por la factura emitida. ¿A quién se termina afectando? El adquiriente, o sea, Focaen se afectaría porque él no va a poder tomar el crédito fiscal hasta que se pague la detracción dentro de los plazos establecidos, ¿ya?